Amigos de Noticias de Hoy, muy buenos días. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, responde a las preguntas de los periodistas sobre la administración Biden. Veamos la última conferencia de prensa de la Casa Blanca. Buenas tardes a todos. Me complace anunciar que el 16 de septiembre el presidente Biden recibirá a Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, en la Casa Blanca. Van a edificar sobre la productiva llamada que tuvieron en abril y sobre el diálogo estratégico Estados Unidos-Sudáfrica, reafirmando nuestra alianza perdurable, y hablarán de oportunidades de profundizar cooperación en comercio, inversión en infraestructura, clima, energía y salud. Estamos ansiosos por una visita productiva. El enviado especial del presidente Biden para el Cuerno de África, el embajador Mike Hammer, viajará a Etiopía este fin de semana para trabajar en la crisis en el norte de Etiopía. El emisario Hammer destacará que todas las partes deben parar las operaciones militares y embarcarse en conversaciones de paz. Recibimos con beneplácito la reintegración de Eritrea y pedimos que cesen las operaciones militares. No hay soluciones militares para este conflicto. Nos sentimos alentados por una tregua humanitaria de 5 meses y estamos muy preocupados ahora por el cese de la asistencia humanitaria. Todas las partes deben actuar con comedimiento e instamos a que haya una desescalada de todas las partes para que se pueda reanudar la asistencia humanitaria y los suministros de servicios básicos para todas las partes. Finalmente, también quería compartir algunas noticias tristes. Este es el último día de nuestro amigo y colega Alexander Lamanos con nosotros. Como saben, tenemos personal que va rotando en diferentes entidades. Él reemplazó a Brittany Kaplan, vino del Departamento del Tesoro y asumió las responsabilidades de contactos con la Casa Blanca, el tema de Roe versus Wade y los ataques a los derechos fundamentales de las mujeres por parte de los republicanos en el Congreso y en todo el país. Su experiencia en el ámbito económico ha sido muy importante en la oficina de prensa. Vamos a extrañar su talento, su sentido de estrategia, su sentido del humor y su ética de trabajo. Lo que destaca la suerte de haberla tenido en el equipo. Te vamos a extrañar. Y con esto, preguntas. Anoche el presidente decía que se le ofrecerían todos los recursos disponibles a Mississippi. ¿Pueden ampliar sobre esto? ¿A qué se refiere el presidente? ¿Qué es lo que no se ha hecho todavía? Déjeme decirle un par de puntos. La directora de FEMA está hoy en Jackson, Mississippi, para evaluar las operaciones de emergencia. Está con Mitch Landrieu y otros funcionarios federales. Ella va a dar una actualización más tarde hoy. FEMA, la Dirección de Protección Ambiental y el Cuerpo de Ingenieros siguen movilizando personal para la respuesta de emergencia y para identificar soluciones a largo plazo en infraestructura. En cuanto a la distribución de agua, FEMA tiene personal ya emplazado allí en la oficina de emergencia. Se está coordinando con el equipo de emergencia de Mississippi para garantizar que todos tengan acceso a agua potable. El presidente tomó medidas inmediatas para aprobar la solicitud de declaración de emergencia y le dio instrucciones a su equipo de brindar asistencia a Mississippi. El presidente habló con el alcalde de Jackson y nuevamente estamos decididos a seguir brindando toda la asistencia necesaria para la gente de Mississippi y específicamente la gente de Jackson en estos momentos difíciles por los que están atravesando. Vamos a seguir haciéndolo. ¿Y qué quiere decir? Dicen que el gobernador tiene que actuar.
¿Qué más puede hacer el gobernador? Bueno, como saben, hay fondos que hemos proporcionado en el plan de rescate para Estados Unidos para mejoras en el Estado, 450 millones de dólares. Ya se han asignado 20 millones de dólares a infraestructura de acueducto y alcantarillado. Hay 39 millones en fondos rotativos para mejoras para Jackson. Eso ya está disponible, así que el Estado tiene dinero bajo la ley de infraestructura para poder brindar agua potable. En total, tienen a disposición más de 400 millones de dólares y vamos a ver qué más podemos hacer. Pero nuevamente, el Ejecutivo está comprometido a hacer este trabajo. La emergencia que vemos en Jackson demuestra cómo un sistema en progresivo deterioro puede desembocar en una emergencia. Esto es resultado de décadas de subinversión y es por eso que el presidente le está dando prioridad a esto. Hay fondos disponibles que el Estado puede utilizar para necesidades de infraestructura. Bajo la ley bipartidista de infraestructura, la que trabajaron muy duro el presidente y el Congreso para lidiar con estos problemas de larga data. Y eso hay que hacerlo, eso tiene que avanzar. ¿Por qué el presidente no ha hablado directamente con el gobernador? ¿Por qué? Mire, como he dicho, la directora de FEMA ha hablado con el gobernador, el presidente habló con el alcalde de Jackson. Hay conversaciones, hay comunicaciones, como usted menciona. El gobernador pidió asistencia federal. Se hizo la declaración de emergencia, respondimos con los recursos de emergencia para el estado de Mississippi, especialmente para Jackson, por la necesidad que tienen, y los mantendremos al tanto de otras conversaciones que sucedan en los próximos días. Pero más adelante vamos a escuchar de la directora de FEMA. Por lo pronto no ha habido una llamada directa. El presidente decía anoche que la democracia está bajo asalto, pero ¿qué medidas concretas espera tomar, considerando que él describe esto como una amenaza existencial para la nación? Como escucharon también del presidente, él considera que estamos en un punto de inflexión. Eso es importante, pues, por qué pronunció este discurso, pero también se mostró optimista respecto al futuro de la nación, algo que era importante decirle al país. El presidente considera que no hay nada que no podamos hacer. Él piensa que podemos hacer cualquier cosa como país, y a lo largo de nuestra historia hemos visto que Estados Unidos ha tenido sus mayores avances después de momentos de crisis. Una forma de hacer esto es haciendo que nuestras voces sean escuchadas, y él lo dijo, el pueblo estadounidense tiene una opción. No fue simplemente un discurso político. El presidente considera que podemos progresar después de los momentos más oscuros, y él le hizo un llamamiento a todos los estadounidenses, al margen de sus ideologías o de sus filiaciones políticas, para unirse en defensa de la democracia. Él considera que este fue un mensaje importante en un momento crucial, y nuevamente para darle a la gente un llamamiento para la unidad. Entonces el presidente no tiene un plan para confrontar esta amenaza. Bueno, no es la primera vez que él ha hablado de esta amenaza. Lo ha hecho muchas veces, en múltiples escenarios en los últimos 3 años. Lo hizo durante su campaña también. Y él va a seguir planteando este tema cuando considere que es necesario. Pero lo que el presidente hizo anoche fue algo muy poderoso. Fue un mensaje claro, conciso, firme, y lo hizo en horario estelar, como ustedes saben, hablándole directamente al
pueblo estadounidense. Bueno, el llamamiento a la acción es a hacer que sus voces se escuchen. Lo hemos visto a lo largo de nuestra historia. Esto es algo que puede cambiar la dirección del país. Diría que esta es la herramienta más poderosa que tenemos en el país en este momento. Bueno, y en cuanto a las críticas de por qué el presidente hizo lo que sonaba como un discurso político en un evento de la Casa Blanca con infantes de marina uniformados, flanqueándolo y demás. La forma en que lo vemos, y diría que la forma en la que lo ve la mayoría del país, es que defender la democracia no es una cuestión política. Denunciar la violencia no es una cuestión política. Defender de los derechos y las libertades no es un asunto político. Los retos del país, esto no es un asunto político. Nosotros no consideramos que eso es un asunto político, sino una cuestión de liderazgo. El presidente pronunció un discurso importante anoche, un discurso crucial en un momento crucial. Y nuestra democracia, nuestros valores, hay hombres y mujeres que nos protegen todos los días y luchan todos los días. Ellos creen en esto. La presencia de la infantería de marina demuestra el profundo respeto que tiene el presidente por el personal militar, por sus ideales y por el papel de las Fuerzas Armadas en la defensa de la democracia, al margen del partido que esté en el gobierno. No es anormal. Es normal que los presidentes en general pronuncien discursos frente a miembros de las Fuerzas Armadas. El presidente Ronald Reagan, el presidente George Bush lo han hecho también. No es algo inusual ni es algo inusitado. Ya hiciste 3 preguntas, voy a pasar a otro tema. Ya respondí a la primera. Como dije, el que se escuche nuestras voces es una herramienta poderosa. En cuanto al tope a los precios del petróleo, el presidente hará un llamamiento a líderes mundiales sobre este tema de los precios del petróleo de Rusia. Déjeme decirle un par de cosas. Esto es un primer paso muy importante. Estamos pasando de explorar el tope de precios del petróleo de Rusia a llegar a un acuerdo con los representantes del 50% de las economías del mundo. El ponerle un tope a los precios cumpliría 2 metas. Una, reducir la principal fuente de ingresos de Putin para la guerra. Y segundo, asegurar que el petróleo siga llegando a los mercados a precios más bajos. Estos esfuerzos ya están dando resultados. Rusia ya está ofreciendo sustanciales descuentos de hasta 30% en contratos a largo plazo. Esto demuestra que Rusia quiere seguir vendiendo su petróleo y están dispuestos a absorber descuentos. Esto le dará a otros países más posibilidades de llegar a acuerdos. En las próximas semanas vamos a discutir niveles de precios con guía técnica, participación de mercados y con anuncios de nuestros socios en la coalición. Esta es una herramienta muy poderosa, una parte de esto en nuestra agenda para ejercer presión para beneficiar a los consumidores en Estados Unidos y en el mundo, y queremos hacer esto de forma tal que se logren esos objetivos. Vamos a dejar que la gente que está trabajando en esto lo siga haciendo. Este es un importante paso de avance y en los próximos días tendremos más. Como saben, esto es algo que encabeza el Departamento del Tesoro. Pero el presidente va a pedirle a los líderes que se sumen a esto. Esto comenzó en las conversaciones del G7. Esto es parte del liderazgo del presidente. Él inició esta conversación. Ahora el Departamento del Tesoro y nuestro gobierno van a continuar esas conversaciones.
Si el presidente ofrece una declaración, les haremos saber. ¿Dónde considera el presidente que debe trazarse la línea frente a tener a personas de las Fuerzas Armadas cuando se los está utilizando como trasfondo para estos eventos? Muchos presidentes han utilizado presencia de las Fuerzas Armadas en diferentes contextos. Especialmente lo vemos en la Casa Blanca. Pero el ir a un lugar en Pensilvania donde normalmente no está la infantería de Marina, ¿dónde traza el presidente la línea en este sentido? Quiero ser muy clara. El presidente estaba en el Salón de la Independencia. Ustedes conocen la historia, se la voy a repetir. Aquí se firmaron y se discutieron documentos de algunas de nuestras libertades más fundamentales. Así que para el presidente estar allí, ustedes saben cómo piensa y ustedes saben cómo se comporta como funcionario elegido. Él piensa que es importante tener una voz resonante en defensa de nuestra democracia. Para él este no fue un discurso político. Esta fue una oportunidad de hablarle al país en horario estelar muy claramente para referirse a lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento. Habló de nuestros valores nacionales, de nuestra democracia, del país. Eso es lo que el presidente quería reflejar. Y él piensa que los hombres y mujeres que llevan uniforme y que protegen al país todos los días, por eso es por lo que luchan. Así que esta fue una oportunidad, teniendo esta conversación con el país, de hacer eso. Esa es la mejor forma en que puedo explicar cómo estaba pensando el presidente anoche. Cuando se trata del alma del país, el presidente ha hablado de esto, como he dicho, durante años. Él ha expresado preocupación por el rumbo de nuestra democracia y aprovechó esta oportunidad para hablarle directamente al pueblo estadounidense, entendiendo que los infantes de Marina que estaban detrás de él son hombres y mujeres que creen en nuestra democracia también y luchan por nuestra democracia cada día. Ese es el razonamiento que le puedo dar. Sobre Mississippi, ¿hay alguna tensión entre el presidente y el gobernador? Obviamente, esta es una situación preocupante para la gente de Mississippi. Y el presidente, al parecer, habla de que no ha habido una comunicación de líder al líder. ¿Hay algún punto de fricción entre el presidente y el gobernador que pudiera afectar el progreso en este sentido? No se trata de frenar progreso. La directora de FEMA está en el estado hoy, encabezando los esfuerzos frente a casos de desastres naturales. En este caso es un asunto de infraestructura. Y también hay representantes de la Dirección de Protección Ambiental. No es necesario tener una conversación de líder a líder. El gobierno federal va a hacer su trabajo porque el presidente, normalmente cuando hay una crisis al margen de partidos, tiene razón. Hemos hablado con otros gobernadores republicanos llevando asistencia tristemente en los últimos meses. Está prevista una llamada. No tengo una llamada que adelantar o de qué hablarles. Les puedo decir que el presidente está decidido a ayudar al pueblo de Mississippi, particularmente de Jackson, en medio de estos momentos tan difíciles. Hemos aprobado fondos bajo la ley de infraestructura
bajo el plan de rescate para Estados Unidos, y pensamos que eso va a poner en marcha el proceso de lidiar con un tema de infraestructura en Jackson, Mississippi. Y ayer nos preguntaron por esto. Estamos viendo todas las opciones para asegurar que la gente de Jackson tiene acceso a agua potable limpia. Así que haya o no una llamada, el presidente lo ha dicho muchas veces, él es el presidente de todos los estadounidenses y él se va a asegurar de que hagamos todo lo posible por el pueblo de Mississippi. Sobre Jackson y sobre el discurso. Sobre Jackson, usted ha hablado de los fondos de infraestructura. FEMA tiene dos programas que se han beneficiado de este programa. Uno de ellos es BRIC. Jackson no ha presentado solicitudes bajo ese programa. Le han preguntado al Estado si esto fue bloqueado o por qué no se han procesado. Miren, eso se lo puede preguntar a la directora de FEMA. Seguramente van a surgir múltiples conversaciones sobre cómo podemos ayudar a Jackson. Ella va a revisar todo esto, van a escuchar de ella directamente, así que dejaré que ella responda a esta pregunta específica, porque usted se refiere a un programa específico del cual yo no tengo información a la mano en este momento. Pero la directora de FEMA es excelente en su trabajo. Ustedes han visto lo que ha logrado en los últimos meses y tenemos confianza en que ella va a llegar al fondo del asunto y será sumamente útil. Hay comunidades más pequeñas y pobres que no cuentan con la infraestructura para navegar el sistema y conseguir fondos federales. Entonces, ¿qué puede ofrecer el Ejecutivo para ayudar a los estados, para que puedan tener acceso a estas comunidades, a estos fondos para las comunidades que más los necesitan? Yo he mencionado esto antes y lo voy a retomar. Le hemos puesto mucho énfasis en facilitar a los gobiernos locales el acceso a estos recursos. Cuando hablamos del plan del presidente de desarrollar la economía de abajo hacia arriba y para afuera, el fondo de todo esto es la equidad. Y él también habló de esto en su respuesta al COVID. Se aseguró que la equidad fuera parte integral de la respuesta. Lo han visto en el plan de rescate para Estados Unidos, en el plan bipartidista de infraestructura. En todo lo que hacemos cuando hablamos de la economía, queremos asegurarnos de que nadie se quede a la saga. Una de las razones por las que le pedimos a los estados que designen a un coordinador de infraestructura es para facilitar las comunicaciones y el flujo de información para que los otros funcionarios que está allí es Mitch Landrieu. Él va a estar allí, él va a tener estas conversaciones y tener ese coordinador es sumamente importante cuando trabajamos directamente con los gobiernos locales, estatales y tribales para ayudarlos a tener acceso a la asistencia técnica requerida para las comunidades subservidas. También estamos trabajando con entidades sin fines de lucro. Hemos encontrado la forma de ayudar a las comunidades a tener acceso a estos recursos. Esto incluye labores filantrópicas de Bloomberg y otras instituciones, gente con la que estamos trabajando en comunidades subservidas para que puedan recibir los fondos que necesitan. La meta es ayudar a los gobiernos locales, estatales, tribales y territoriales a navegar y tener acceso a estos recursos para tener mejores comunidades. Nuevamente hay un coordinador. Ustedes van a escuchar a Mitch Landrieu, la directora Criswell. Ambos están allí y vamos a escuchar más de lo que podemos hacer desde el Ejecutivo. Y siguiendo este punto, conociendo que la retórica y los discursos conllevan otros factores,
¿Puede el país esperar alguna política como producto del discurso de anoche para encarar directamente estas amenazas a la democracia? Lo que el presidente estaba tratando de hacer, y lo hemos visto antes, ha sido plantearle una opción a los estadounidenses. ¿Cómo salir adelante en esta encrucijada? Y es algo que hemos visto muchas veces en la historia. Asegurarnos que la gente sea escuchada. Esto viene de diferentes formas. Y él piensa, como presidente, que es importante para él ser muy claro y luchar por nuestra democracia. Eso fue lo que ustedes vieron. Vieron un mensaje muy fuerte del presidente. Es obvio por lo que estaba diciendo que es hora de asumir una posición, de actuar, y lo estamos viendo respecto a lo que le preocupa al pueblo estadounidense. A la gente le preocupa nuestra democracia. Así que esto no es algo inusual, es algo que hemos visto en las últimas semanas. El presidente va a seguir teniendo estas conversaciones y va a seguir asegurándose de que esto quede claro. Pero ¿qué piensa hacer el gobierno aparte de decirle a la gente que vaya y vote? Creo que no debemos subestimar el poder de ese llamamiento, de la convocatoria del presidente, lo que hizo el presidente anoche y a dónde puede llevar esto. Lo hemos visto en el pasado. No es inusual un discurso de este tipo para motivar a la gente a actuar, para enviar un mensaje para que el pueblo estadounidense comprenda lo que está ocurriendo en el país. Y nuevamente, el presidente considera que tiene que hablarle francamente al país sobre las amenazas que percibe a nuestra nación y a nuestros valores, y eso fue lo que hizo anoche. Y pensamos que fue algo que resonó. Él va a seguir haciendo esto. Fue un mensaje poderoso del presidente. Cuando el presidente concluye su discurso diciendo voten, 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 no es un discurso inherentemente político. Él está pidiendo que rechacen las fuerzas de MAGA y que vayan y voten. ¿No es ese un discurso político? Él dijo que la participación electoral era importante, que también dije ayer que era importante que la gente se hiciera escuchar. Les adelanté de qué se trataría el discurso y miren, esta es la herramienta más poderosa que tienen los estadounidenses para que sus voces sean escuchadas. Es la medida más poderosa que tienen a su disposición los estadounidenses, y por eso le está pidiendo al pueblo estadounidense que lo hagan. Pero ya ha respondido esa pregunta varias veces. En cuanto al Día del Trabajo, el presidente va a hablar en estos eventos, en el Día del Trabajo, va a insistir en el tema económico, va a estar en eventos con candidatos al Senado. Yo no me voy a adelantar a lo que el presidente va a decir. Él va a estar en Pensilvania el lunes en actividades relacionadas con el Día del Trabajo. Estoy seguro que vamos a escuchar del presidente. No me voy a adelantar. Tendremos más detalles sobre los participantes, pero no tengo nada que adelantar en este momento. En cuanto a las empresas de redes sociales, el gobierno ha ayudado a Twitter y Facebook a definir prioridades en la lucha contra la desinformación, o cuánta coordinación hay entre el Ejecutivo y las empresas de redes sociales. No tengo nada que compartir en ese sentido y no voy a hacer comentarios al respecto. Los fiscales de Missouri y Luisiana dicen que hay una campaña de censura en varias entidades del gobierno. Bajo el presidente Biden hemos visto
dos fuerzas de tarea que han dado resultados encontrados. Ha habido bajas en los últimos 20 meses. ¿Dónde está el progreso? En cuanto a la economía, ustedes vieron el reporte que salió hoy. El presidente se acaba de referir a eso, a el reto de reconstruir mejor, y han escuchado de algunos de los que recibieron estas subvenciones una herramienta muy importante, algo que va a cambiar vidas en Detroit, en Greenwood, Oklahoma, y en áreas que realmente lo necesitan. Nuevamente, este es un componente importante del plan de rescate para Estados Unidos, por el que votaron no solamente los demócratas. Esto va a ayudar a reactivar la economía. Y allí es donde vemos el éxito económico. Permíteme hablar un poco del reporte porque contiene buenas noticias y toca de alguna manera lo que me estás preguntando. En agosto la economía creó más de 300.000 nuevos empleos, casi 10 millones de empleos desde que el presidente Biden asumió la presidencia, el crecimiento más acelerado en la historia. Usted me pregunta dónde está el éxito. Bueno, aquí está. Un momento. El número de estadounidenses que está trabajando, lo que los economistas llaman la tasa de participación en la fuerza laboral, eso es importante. Y por primera vez, las mujeres que están trabajando lo están haciendo a tasas que no habíamos visto desde antes de la pandemia. Así que los salarios están aumentando, el empleo está aumentando y vemos indicios alentadores de recuperación de la economía. Lo vimos en julio, vemos que la inflación se está aliviando. Cuando el presidente comenzó su gestión, las escuelas estaban cerradas, los negocios, y mucho de esto es porque estábamos en la pandemia, pero no solo eso, el manejo bajo el gobierno anterior fue tan terrible que tuvimos que ponernos a trabajar para abrir las escuelas. Casi todas las escuelas abrieron en los primeros 6 meses para la reapertura de pequeños negocios. Ese es el trabajo de este presidente y de los demócratas. El plan de rescate de Estados Unidos ha logrado esto. Bajo el gobierno anterior hubo un mal manejo de la economía, del COVID, de la vacunación, que la gente pudiera volver a trabajar. Esa es la realidad. Así que hay más trabajo que hacer, por supuesto, para reducir la inflación, ciertamente. Una de las razones por las que el presidente ha trabajado tan duro para que bajen los precios de la gasolina, para que se apruebe la ley de reducción de la inflación, para que se baje el precio de las medicinas. Esto requiere trabajo y liderazgo. Voy a seguir. Hablando del COVID, ¿qué está haciendo la Casa Blanca para asegurar que se consigan los recursos para luchar contra el COVID, de lo que no se logró antes? Bueno, como saben, sigue habiendo una necesidad de fondos. Le pedimos fondos suplementarios al Congreso y advertimos que si el Congreso no actuaba, nos veríamos obligados a hacer ajustes difíciles para atender necesidades apremiantes. Y eso es lo que ha ocurrido. Lo más reciente, por ejemplo, debido a la falta de acción del Congreso, no pudimos reabastecer nuestras reservas nacionales de pruebas caseras. La distribución de estas pruebas termina hoy. Esto reduce nuestra capacidad de pruebas en el país. Hemos progresado mucho en nuestra capacidad de protegernos del COVID-19. Debemos mantenernos alertas, así que la solicitud de fondos es por más de 82 millones de dólares para atender necesidades urgentes, acelerar investigación y desarrollo de vacunas y terapias,
prepararnos para futuras variantes y la respuesta al COVID-19. Esto es vital, vamos a seguir trabajando con el Congreso. Pensamos que podemos hacerlo todavía para poder continuar progresando. Vamos a seguir luchando por esos fondos. ¿Hay algo que la Casa Blanca esté haciendo diferente? ¿Qué les hace pensar que habrá un resultado diferente? Como el año pasado, pensamos que se puede llegar a un acuerdo con el Congreso. Esto no es algo nuevo, pero faltando un mes para que termine el año fiscal, es evidente que el Congreso va a tener que aprobar una continuación para dar tiempo de llegar a un acuerdo. Esto lo hicimos el año pasado y confiamos en que se va a poder hacer una vez más. El asesor del clima del presidente está dejando su puesto. Sí, Gina está dejando su cargo. Ella se marcha. Como saben, ella ha sido una líder en las mayores inversiones para enfrentar el cambio climático. No es la primera vez que ella ha sido parte de un equipo de gobierno. Tendremos más que decir en las próximas horas, pero para darles algunos detalles, ella es una servidora pública con una dilatada trayectoria. Trabajó incluso como administradora de la Dirección de Protección Ambiental bajo el gobierno de Obama, y ella regresó al servicio público para darle apoyo al presidente al comienzo de su gestión, especialmente para lanzar la primera oficina de esta respuesta integral a la respuesta frente a la situación del clima. Ayer el Departamento de Defensa dio a conocer un reporte alarmante sobre asalto sexual en las Fuerzas Armadas. Hablan de las mujeres que tienen reservas sobre el sistema para que las trate con dignidad y con respeto. El presidente recibió este reporte y confía en el liderazgo del Departamento de Defensa para encarar estas situaciones. Esta es una prioridad para el presidente. Lo han escuchado antes hablar de esto. Un caso de asalto sexual ya es demasiado. El presidente ha sido claro en que necesitamos cambios para librarnos de este crimen. Por eso firmó una orden ejecutiva en enero declarando el acoso sexual como un delito militar. También asignó fondos a programas de prevención, incluyendo 479 millones para poner en práctica las recomendaciones de la Comisión Independiente de Revisión. Y por primera vez en la historia de las Fuerzas Armadas, desde diciembre, la investigación de estos casos será por fuera de la cadena de comando y dependerá de abogados fiscales especiales. Entendemos que hay más trabajo que hacer para atender el problema del asalto sexual en las Fuerzas Armadas. Esta seguirá siendo una prioridad del Departamento de Defensa y vamos a seguir haciendo este trabajo. Una pregunta más porque me tengo que marchar. En cuanto a los precios del petróleo, puedo decirle que pensamos que tendremos éxito estableciendo un tope para el precio del petróleo de Rusia. Esto va a ayudar a bajar los precios de la energía. En cuanto a plazos o cronogramas, como dije antes, el Departamento del Tesoro tendrá más información sobre esto, pero pensamos que este es un paso muy importante de avance. Y en cuanto a la investigación del Organismo Internacional de Energía Atómica, voy a dar un poco de contexto sobre el estatus aquí.
Nosotros hemos actuado de manera muy ponderada desde el comienzo de estas negociaciones. Si Irán está listo para cumplir con sus compromisos bajo el acuerdo de 2015, estamos listos para hacer lo mismo. Y ese va a ser nuestro enfoque en lo que concierne a esta investigación, a estas salvaguardas. Nuestra posición es muy clara. Irán debe responder. Las investigaciones no son políticas, no son un instrumento de negociación. Cuando el director del Organismo Internacional de Energía Atómica informe que se han resuelto los asuntos pendientes, esperamos que esto salga de la agenda. Tenemos un apoyo inquebrantable para el Organismo Internacional de Energía Atómica por su independencia. No debe haber condiciones para la puesta en práctica del acuerdo y para el cumplimiento de las obligaciones bajo el Tratado de No Proliferación, y sería preferible regresar al marco del acuerdo sin problemas de salvaguardas. La responsabilidad está en manos de Irán. El presidente Biden habló anoche de los problemas que enfrenta el país. ¿Cuál es su mensaje a adversarios alrededor del mundo que quieran aprovecharse de las divisiones que hay en el país? Es el mismo mensaje que le ha dado al mundo desde antes del 6 de enero respecto a normas sacrosantas de la democracia y la importancia de defender la democracia frente al repunte del autoritarismo. Esto se enmarca en la defensa de nuestros valores, y esto es el trabajo del presidente en defensa de la democracia. Gracias. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.